Resolvemos otro circuito de CD. Es este, y ya sabes, el objetivo de resolver este circuito de CD es determinar para cada resistor su corriente y su voltaje. Lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Para cada resistor su corriente y su voltaje. Bien, para ello el procedimiento tú lo sabes. Primero hay que reducir todo este circuito a un solo resistor para tener una sola fuente de voltaje, una sola resistencia, y con eso sacar una corriente. En base a la corriente hay que irse regresando en el camino que hicimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos este circuito, es una réplica, como tú puedes observar. Es una réplica solamente para enseñarte qué es lo que vamos a hacer. Primero vamos a estar reduciendo todo a un solo resistor. Entonces, estos tres están en serie. Está uno en serie y está un paralelo. El paralelo no lo puedo reducir de un jalón hasta que tenga en cada una de sus ramas un solo resistor, como aquí. Entonces, llego hasta este punto, esta resistencia se queda igual. En esta rama la reduzco 3 en serie para que me quede una. En esta la reduzco 2 en serie para que me quede una, y esta queda igual. Ya termina el paralelo, sigue esta que se queda igual. Y de estas tres que están en paralelo puro, la reduzco directamente. ¿Listo? Ahí quedaría esta. Termino y sigo a este paralelo. No puedo reducir el paralelo porque no es un paralelo puro. En la parte de abajo hay un solo resistor, lo dejo. En la parte de arriba hay un paralelo puro que reduzco. Paralelo puro porque en cada rama nada más hay una resistencia. La reduzco, me queda esta. Y esta queda como tal, que sería este circuito. Se cierra y termina con esta resistencia. Bueno, una vez que haya hecho eso, entonces esta resistencia sigue siendo la misma. De este paralelo, que ahora sí ya es puro, lo reduzco, me queda otra resistencia en serie. Está en serie, lo reduzco. Y de este paralelo no lo puedo reducir porque esta rama sí ya tiene un solo resistor, pero esta no. Así es de que reduzco estas dos en serie para que me quede una, y me quedará esta otra abajo para que ahora sí la pueda reducir. Esta queda igual. Entonces, reducimos este paralelo para que me quede ya solamente una resistencia, y la sumo todo para obtener una sola resistencia y un solo fuente de voltaje. Una vez que haya definido la corriente aquí, tengo que irme regresando sobre los pasos anteriores para ir determinando las corrientes y resistencias. Entonces, eso que te platiqué, lo hice aquí. Lo mismo. Comenzamos a analizar, reduzco estas tres, reduzco estas dos, queda lo mismo, reduzco el paralelo y reduzco este paralelo. Haciendo esto, pues me quedará, todos son de 10, 10, 20, 30, 20, y esta se queda 10, esta se queda 10, sería 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 10, que me da punto 1, punto 1, punto 1, el inverso de punto 3 me daría 3.33. Este se queda como 10, este se queda como 10, y este sería el inverso de 10, punto 1 más punto 1 es punto 2, el inverso son 5. Y este se queda de 10. Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo este, como te dije, vuelvo a reducir. Se queda este de 10. Este saco el paralelo, 1 entre 30, más 1 entre 20, más 1 entre 10. Saco el inverso, me da 5.45 ohms. Este está en serie 10 y 3, 13.33. Este abajo no se toca, este está en serie 10 y 5, 15. Se cierra el paralelo y este es de 10. Reduzco ahora este paralelo, el inverso de 15 más el inverso de 10. El inverso de 15 más el inverso de 10 me da 6 ohms. Y con eso ya todos me quedan en serie, la sumo y me da 44.78 como resistencia única. Mi voltaje, que era de 50. Con mi resistencia me permite calcular una corriente. Corriente es igual a voltaje 50 entre 44.785. Y me da una corriente general de 1.1 amperes. Bueno, ahora ya que tengo a esta corriente en este circuito reducido, tengo que regresarme e ir analizando. Tú ya sabes que este circuito nació de un serie. Y en serie lo que es común es la corriente. De forma tal que me regreso al previo, y de ese previo tengo que la corriente es la misma para todos. Sabes que para cada resistor tiene que existir la triada: corriente, voltaje y resistencia. Tengo las resistencias para cada uno de ellos. Tengo la corriente que es la misma y calculo la caída de voltaje. Como voltaje es igual a I por R. Para esta, su caída de voltaje es I por R, 11.1. Para esta resistencia, su caída de voltaje es I por R, 6 volts. Caída de voltaje es su corriente por su resistencia, 14.8. Caída de voltaje es su corriente por su resistencia. Caída de voltaje es su corriente por su resistencia. Muy bien.
quiero que notes cómo esta resistencia y esta resistencia nunca se movieron, nunca se combinaron con ninguna otra. Así es de que de una vez yo podría poner los resultados en mi circuito para esas dos. La corriente de 1.11, corriente de 1.11, corriente de 1.11, caída de voltaje de 11.1, caída de voltaje de 11.1. Con eso llevaría estos dos. Ok, ahora, sigamos. Ya que saqué esta caída de voltaje, ahora tengo que comenzar a analizar elemento por elemento. Desde pues el previo me dijo que tenía que analizar este paralelo. Entonces tú sabes que en paralelo lo que es común es la caída de voltaje. Entonces de este analizo y la caída de voltaje es de 6.67. Entonces yo tengo que de este salió su paralelo. La caída de voltaje de este es de 6.67, es el mismo para los dos. Y en base a los circuitos previos obtenemos que este paralelo surgió con una resistencia de 15 y una de 10. Con la caída de voltaje y la resistencia calculo la corriente en esta rama y es igual a voltaje entre resistencia. Lo mismo hago con esta otra rama, su corriente es igual a voltaje entre resistencia. Listo, ahora ya tengo para estos elementos la triada: resistencia, corriente, voltaje, resistencia, corriente y voltaje, resistencia, corriente, voltaje. Muy bien, ahora este de abajo, como tú puedes observar, ya no se movió más. O sea que de una vez le podría poner aquí en mi circuito la corriente de 0.667, la resistencia de 10 y la caída de voltaje de 6.67. Pero el de arriba, este de aquí, todavía lo tenemos que manejar más. Entonces vamos a manejarlo. Este elemento de aquí, ¿de dónde salió? Salió de un serie. Y tú sabes que en serie lo que es común es la corriente, 0.444. Este 15 salió de sumar 10 y 5. Entonces, para cada uno de estos elementos tengo resistencia, corriente y calculo su voltaje, I por R. Este resistor, tengo su corriente, su resistencia, calculo su voltaje, I por R. Muy bien, aquí los tengo. Ok, entonces, esta resistencia de 10, como tú puedes observar, ya no se mueve más. De una vez podría ponerle su valor correspondiente, ¿ok? Que es de 0.44 amperes, la resistencia es de 10 y su caída de voltaje es de 4.44 volts. Bien, ahora, este de acá, que tengo aquí, este sí surgió de un paralelo. Entonces en paralelo tú sabes que lo común es el voltaje. De forma tal que si lo común es el voltaje, entonces este voltaje de 2.22 se pasa a su paralelo. Entonces, de ese paralelo yo tengo el voltaje de 2.2. Originalmente tenía 10 y 10 de resistencia, ahí está. Entonces tengo voltaje, resistencia, puedo calcular su corriente. La corriente es voltaje entre resistencia. Entonces hago la división, corriente es igual a voltaje entre resistencia, me da .222 amperes. Lo mismo con este, corriente es igual a voltaje entre resistencia, .222 amperes. Y como nosotros podemos observar, esto ya representaría el final de la reducción original. El final de este circuito. Este es el circuito original. Motivo por el cual ya podría reescribir en mis resultados los valores de voltaje, los valores de corriente y las resistencias ya sabemos que son de 10. Muy bien. Ok. Listo. Ahora, ya terminé con esa parte. Entonces, ¿cuál seguiría? Seguiría este de aquí. Este de aquí, ya lo he identificado. Este de aquí que surgió, como tú puedes observar, de un serie. ¿Lo ves? Surgió de un serie. Y en serie, ¿qué es lo que tenemos común? La corriente. Muy bien. Entonces, lo que es común es la corriente. Este 1.11 surge de esta situación. Los valores de la resistencia que generaron al 13.3 eran 10 y 3.33. Con el valor de resistencia 10 y la corriente de 1.11 saco la caída de voltaje, I por R. Esta otra resistencia era de 3.33, con la corriente que es común de 1.11 saco su caída de voltaje. Esta resistencia que tú puedes observar aquí, esta resistencia ya no interacciona más. Motivo por el cual estos valores de 1.1
y 11.1 ya los puedo colocar como resultados. Ahora, con este, ¿de dónde surgió? Este surgió de un paralelo. Y en paralelo lo que es común es el voltaje de 3.7. De forma tal que del paralelo todas las resistencias son de 10, la caída de voltaje es la misma para las tres, porque dijimos que en paralelo lo común es el voltaje, y con esta resistencia y este voltaje puedo calcular la corriente, y es igual a voltaje entre resistencia. 3.7 entre 10 y me da 0.37 amperes. De aquí, como puedes observar, ya no hay mayor reducción, así de que puedo poner estos resultados. La corriente de 0.37, los resistores son de 10 y los voltajes en los 3 son de 3.7. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, ya quedó esta situación. El único que me falta es esta parte. Es esta parte de aquí arriba. Que como nosotros podemos observar, surgió de un paralelo. Entonces, en base a los datos que ya tenemos, resistencia de 5.45, el voltaje de 6 y la corriente de 1.11 desde el circuito inicial, nosotros podemos definir que si surgió de un paralelo, en paralelo lo que es común es el voltaje. 6 volts, 6 volts, 6 volts. En cada una de estas ramas paralelas tenemos, recuérdalo, 30, 20 y 10. 30 ohms, 20 ohms y 10 ohms. Con el voltaje y la resistencia puedo calcular la corriente en cada rama. Y es igual a voltaje entre resistencia. Y es igual a voltaje entre resistencia. Y es igual a voltaje entre resistencia. Listo. Ahora bien, para cada una de estas ramas, nosotros sabríamos que viene de un serie, la corriente es la misma. De un serie, la corriente es la misma. Y esta ya no se movió más. Es más, ya podría ponerle de una vez los valores. Voltaje de 6, corriente de 0.6 amperes y la resistencia es de 10. Ahora bien, como dijimos que estos provenían de un serie, lo que se respeta o lo que es común en serie es la corriente. Entonces esta corriente de 0.2 amperes va a ser la misma para todas. La corriente con la resistencia, que también es la misma, puedo calcular su voltaje. I por R, 2 volts, caída de voltaje de 2 volts, caída de voltaje de 2 volts. Y de una vez lo podría representar en el resultado. ¿Ok? Para la de en medio, 20, también surge de un elemento serie, 10 y 10. La corriente es la misma, porque en serie la corriente se respeta. Entonces la corriente es de 0.3, las resistencias son de 10 y puedo calcular las caídas de voltaje. Voltaje es igual a I por R. 0.3 por 10, 3 volts. 0.3 por 10, 3 volts. Muy bien. Entonces, estos resultados también los expreso en el diagrama. 0.3 amperes, caída de voltaje 3 volts, 3 volts. Y de esta manera terminamos con el problema. ¿Ok? Ahí está. Ahí está.